Buenas noches, mis queridos amigos de Iglesia Somos Revolución. Tenemos el gusto aquí, su amigo y servidor Giancarlo Moya. Y aquí está mi preciosa novia prometida, Cristel Ulate. Mucho gusto, jóvenes. Dios los bendiga, que todo en esta hora les vaya bien y que esta palabra sea de bendición para ustedes en esta noche. El día de hoy estamos aquí en el, ¿cómo decirlo así?, en el bloque de jóvenes de Iglesia Somos Revolución Juvenil. Es un placer para nosotros estar aquí por primera vez. Llevo ya bastante tiempo de que no hago en vivos a través de la página. Estoy un poco derrumbrado, pero en sí vamos a fluir con el Espíritu Santo de Dios. Y el día de hoy vamos a, como dice el título ahí en el pie de página, a compartir un tema con ustedes, jóvenes, más que todo, que dice así: que nadie tenga en poco tu juventud. Les tengo una pregunta para ustedes. ¿Quién dice que un joven no puede ser llamado por Dios para realizar su obra? Esa pregunta se las hago yo a ustedes. ¿Quién dice que uno, por ser joven, no puede ser llamado por Dios para realizar la obra? No puede ser llamado por Dios para ir a predicar el evangelio. No puede ser llamado por Dios para ir a sanar, ir a predicar, ir a hacer su santa voluntad. Eso se lo pregunto yo a ustedes. ¿Por qué? Porque no por ser un joven quiere decir que Dios, no puede voltear su mirada a ustedes. No puede voltear su mirada a ustedes y capacitarlos para realizar su obra. Mis queridos hermanos, Dios no ve, no ve su apariencia, no ve cómo se viste usted, no ve cómo era su pasado antes. Él ve su corazón. Él ve su corazón y Él ve algo que ustedes no ven. Él ve esa capacidad que tienen ustedes, ese talento que tienen ustedes, ese don que tienen ustedes para poder predicar la palabra de Dios, mis queridos hermanos, para poder ser capaces de llevar su palabra, de cumplir ese propósito que Él tiene en ustedes, porque no se sabe cuál propósito es hasta que ustedes vengan y digan: Dios, acepto ese llamado que tú tienes para mí. ¿Qué opinas tú, mi amor? No importa qué edad tenga usted, si tiene 10, 12, 15 años, para Dios no hay nada imposible. Él los llama a cualquiera, ya sea joven, viejo, en cualquier edad. Y no tenemos que tener temor porque el Señor siempre está con nosotros. Como dice el título, que nadie tenga poco por tu juventud. No tengas temor de que seas muy joven, porque igualmente como utiliza a alguien que sepa mucho, un señor mayor o alguien que esté demasiados años en la iglesia, o una persona joven que esté entrando ahorita y que puede ser utilizada por el Señor, y que no tengamos temor de que Él nos utilice para el propósito que Él nos trajo a esta tierra. Así es correcto. No podemos decir, o no podemos limitarnos a nuestra edad, ya sea joven, adulto, viejo, anciano, por decirlo de esta manera. Dios siempre tiene un propósito para ti, para cada uno de nosotros, y está en nosotros cumplir ese propósito. ¿Por qué lo digo esto? Y vamos con 1 Timoteo 4:12, y aquí es donde viene el título que le habíamos mostrado antes. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Que nadie tenga en poco tu juventud. No quiere decir que por ser joven no puedes alabar a Dios. No quiere decir que por ser joven no puedes leer la palabra de Dios, no puedes consagrarte a Dios, no puedes seguir todo lo que en la iglesia se hace, servir en la iglesia. No quiere decir que seas un viejo amargado, como dicen la mayoría de jóvenes que no conocen de la palabra de Dios, sino que nosotros como hijos de Dios sabemos cómo divertirnos, pero siempre bajo el plan de Dios, bajo la presencia de Dios, porque sabemos, tenemos el conocimiento de lo que Dios quiere que nosotros hagamos, siendo jóvenes, viejos, niños, adultos, como quieran. Pero vean lo que dice aquí: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Ser un ejemplo. Que nadie diga, que todo el mundo diga: mira, este es joven, pero le veo algo diferente, mi amor. Le veo algo que no es como los jóvenes normales. Bendiciones a todos, al Paz Charlie, a Yajaira, a Minerva Medina. Bendiciones por estar aquí con nosotros en este día.
como iba diciendo, que nadie diga que no por ser joven, tú tienes que ser como la juventud de hoy en día, que lamentablemente está muy perdida. Sí. Que todo el mundo diga, mira, este es joven, pero le veo algo diferente, wow, lo veo muy maduro, lo veo que no va de fiesta, que no anda con un montón de chicas por todos lados, de aquí para allá. Nosotros tenemos que hacer el cambio en la juventud, para que ellos vean el ejemplo de nosotros y que ellos digan, uy, mira, esta persona tiene algo diferente, este joven es diferente, no está haciendo lo mismo que los demás, yo también quiero ser como ese joven que está haciendo esas cosas, cambió, no está haciendo, ya le está yendo bien porque está haciendo las cosas correctas delante del Señor también. Sí, eso es correcto. Pero vean lo que dice aquí, que ser ejemplo de los creyentes en palabra, que no vean ese vocabulario que tienen hoy en día los jóvenes, que es un vocabulario muy soez, muy vulgar, que lamentablemente uno lo escucha y se queda como Dios guarde. O Dios mío, ¿qué está pasando con esta juventud de hoy en día? Inclusive en niños de 6, 7 años que ya tienen un vocabulario, pero ¿cómo decirlo de esta manera? Y suena fuerte y todo, pero tienen una cloaca como boca, por decirlo de esta manera. En palabra también, que no solo los noten que ustedes tienen un vocabulario, ¿cómo decirlo así? Un vocabulario justo, un vocabulario que pertenece a un hijo de Dios, sino que también sea en palabra. ¿Qué quiero decir como en palabra? Que nosotros tengamos ese conocimiento de la palabra de Dios y que aunque hablemos con otras personas en grupo, ya sea en el trabajo, ya sea en el colegio, en la escuela, en el grupo de amigos, que vean ese vocabulario, nosotros diferentes al de ellos, sí, exactamente. Que nosotros tengamos la palabra de Dios también en nuestra boca siempre. Que saludos al Paz Charlie. que vean siempre esa palabra de Dios en nosotros, que cada vez que conversemos con una persona siempre hablemos de Jesucristo, siempre tengamos a nuestro Señor y Salvador en nuestra boca, convenciendo a las personas de que no porque uno es joven no quiere decir que no pueda seguir al Señor, no porque uno es joven quiere decir que no pueda ministrar, no quiere decir que no pueda servir al Señor, no quiere decir que no pueda comportarse como tiene que comportarse un hijo de Dios. También vean lo que dice aquí, no solo ser ejemplo de los creyentes en palabra, también en conducta, en la manera de comportarse, también, ¿cómo se llama? En el amor ¿a qué? En el amor a nuestro prójimo, que nosotros tengamos, ¿cómo se llama? Ese amor a nuestro prójimo, que aunque seamos jóvenes, siempre tratemos de respetar a las personas, siempre tratemos de ser educados, de saludar, de decir Dios te bendiga, que la luz de Cristo esté en ti, y todo ese tipo de cosas, mis hermanos. Nosotros como hijos de Dios debemos ser ejemplos en todas esas cosas, en ese amor que tenemos cuando vemos a una persona indigente, cuando vemos a una persona indigente que está en la calle y nosotros mismos nos acercamos a esa persona y les decimos, no quieres algo de comer, se te ofrece algo, pero esa comidita que le podemos dar a la persona también quiere decir que no quiere decir que no venga con la palabra de Dios, porque también tiene que venir con la palabra de Dios. Si nosotros le ofrecemos algo a un indigente o a una persona que lo necesita, también tiene que venir con la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, ¿qué opinas tú? Que nosotros tenemos que ser como la voz de Dios en la tierra, lo que hizo Jesús con todo lo que hizo cuando Él estuvo aquí en la tierra. Nosotros tenemos que dar ese cambio como jóvenes y hacer lo mismo que hizo Él. Amar como dice Él, a cualquier persona, que no hacer diferencia a una persona que tenga mucho dinero a una persona que esté en la calle tirada, hablarles igual con la palabra, ayudarlos, tener ese amor por esas personas y no despreciarlos como hace mucha gente ahora, hoy en día, que solo quiere predicar a alguien lo fácil, nada más, a alguien que esté bien, ir ahí, no a alguien que de verdad lo necesita, que está en las calles, a alguien que está en algún vicio, a un compañero porque le da vergüenza predicarle también, en el trabajo también, como siempre suele pasar. Saludos a Juan Carlos Navarrete Pérez, que Dios te bendiga. Amén, amén, Cristo viene, claro amén. Que sí. También en espíritu, en fe, en pureza, esa fe que tenemos que tener los jóvenes, que digan, wow, yo veo a este muy joven
y veo esa gran fe que tiene sobre el Señor, veo en su boca esa sabiduría que tiene con respecto a la palabra de Dios. Wow, yo quisiera ser así. Es algo que nosotros como hijos de Dios tenemos que ser, no importa si eres niño, si eres joven, si eres adulto joven, adulto, anciano, esos dones del Espíritu Santo y todo ese tipo de cosas que dice aquí en Timoteo 4:12, en conducta, en amor, espíritu y en fe. En todo eso tenemos que ser, mis queridos hermanos, ¿cómo decirlo así? Ejemplo a los creyentes. Y ahora bien, muchas veces se dice que la juventud cristiana es el futuro de la iglesia, claro que sí, pero al mismo tiempo en la misma iglesia, ¿cómo se llama? No se les menosprecia. Pero mis queridos hermanos, usted que nos ve aquí joven, no te sientas menospreciado porque tal vez algún hermano de la iglesia te menosprecie, alguna persona externa también te menosprecie. No, mis queridos hermanos, si ustedes tienen la convicción y han escuchado la voz de Dios y saben que Dios los puede exaltar, los puede llevar hacia donde Él quiere que ustedes lleguen, no hay nadie que pueda, ¿cómo se llama? Que pueda... quitar el propósito que Dios tiene para ustedes, mis queridos hermanos. Dios les puede dar la victoria y ese propósito, pero ustedes tienen que estar dispuestos a pagar el precio. ¿A qué me refiero? Tal vez vayan a mis queridos hermanos jóvenes que ven este en vivo hoy, en el día de hoy. No quiere decir que nosotros tenemos que pagar el precio, en que tal vez alguien se va a burlar de nosotros. Nos van a decir, pero tú estás muy joven para esto, ve y diviértete. No, mis queridos hermanos, tenemos que ser un buen ejemplo. A perder varias amistades, porque hay amistades que solo son del mundo, y cuando ven que usted se acerca más a Dios, va perdiendo sus amistades, porque ellos ven que usted es aburrido, piensan que usted ahora no está haciendo las cosas que ellos hacen del mundo, y es mejor así, porque es mejor ganarse y irse al cielo con el Señor que es quedar ahí, no por caerle bien a las amistades, a los amigos del trabajo, a la gente de la calle, por quedar bien con ellos. Y es mejor cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros y no seguir en ese camino de perdición. Amén. Y no te sientas menospreciado, mi querido joven, porque hasta en la misma palabra de Dios hay testimonios, hay escritos que hablan de jóvenes que fueron menospreciados por sus propias familias, por personas externas, por amigos, pero Dios tenía un propósito para ellos y los levantó. A Dios no le importaba lo que pensaran las demás personas de ti. Él veía tu corazón y lo que tú estabas dispuesto a hacer para obedecerle a Dios, mis queridos hermanos. En 1 Samuel 16 se ve cómo David fue ungido por el profeta Samuel, el hijo de Isaí. Fue ungido, y si ustedes ya han leído 1 Samuel 16, se ve donde Samuel llega a la casa de Isaí y de una vez Isaí presenta a todos sus hijos, pero deja olvidado claramente a David. Presenta al más grande y ya va así paulatinamente al menor. Pero en dado caso ya hasta se ve donde Isaí Samuel le pregunta a Isaí que si hay algún otro. Y dice, hay uno que está apacentando a mis ovejas, pero es muy joven. Y ahí es donde se nota que el mismo padre de David lo desprecia. Mis queridos hermanos, a veces la propia familia de nosotros nos va a menospreciar o se van a burlar. Mira, tú qué estás haciendo en la iglesia, tú qué estás haciendo alabando a ese Dios o ese tipo de cosas, mis queridos hermanos. Está muy joven para ir a predicarle a alguien, está muy joven para hacer tal cosa en la iglesia, y no hay que creer sus mentiras, porque Dios lo que quiere es engañarlo a uno para que uno no crea el propósito que Dios le pone a uno, no importa que fueran muy joven. Así es, claramente. Y se ve donde Dios le dice claramente a Samuel que no se fije en lo fornido, que no se fije en su rostro, que no se fije en lo físico, sino que Dios conoce claramente el corazón, y Él con eso le va a revelar quién es el que va a ser el próximo rey de Israel, mis queridos hermanos. Y en ese momento, cuando los propios hermanos, cuando el papá lo olvidó, lo menospreció, llamó a los más fuertes, llamó al mayor,
y se olvidó de David, al que presentaba las ovejas, al que Dios le miraba el corazón, que era un corazón dispuesto al de él, que era un corazón que Dios sabía que David iba a hacer un propósito grande, mis queridos hermanos, para la obra del Señor. Y Dios no miró lo fornido, lo musculosos, lo fuerte de los hermanos, sino que Él miró a ese joven de poca edad, que los hermanos, que el papá los menospreciaron por joven. Dios vio un propósito grande en él, mis queridos hermanos. El corazón que él tenía para que él cumpliera ese propósito que Dios tenía en él. También les quiero decir, mis queridos hermanos, jóvenes que escuchan, no abandones tus sueños, mis queridos hermanos, no abandones tus sueños, no desistas de tus sueños. Si tienes algún sueño, realízalo, mis queridos hermanos. No por las circunstancias o porque alguna persona te diga no vas a lograrlo, no abandones tus sueños, porque también lo podemos ver con José, al ser menospreciado por su familia, porque José era un soñador. José tenía el don de la revelación de los sueños por parte de Dios. ¿Qué vas a decir? No. Por parte de Dios, mis queridos hermanos, cuando José fue muy lleno de gozo, muy alegre, a contarle al papá, a la mamá, a los hermanos sobre el sueño que había tenido, ¿qué hicieron ellos? El papá lo regañó, le dijo que entonces que él iba a estar encima de él y de los propios hermanos. Mis queridos hermanos, aquí es cuando tal vez a veces a ti tú te sientes, mi querido joven, muy menospreciado porque tú tienes un sueño, ya sea un sueño en lo secular, que sería un título universitario, tener tu casa propia, tener un carro, o tener un sueño más allá, viajar, dando la palabra de Dios, ser un misionero. Cuando tú tienes esos sueños y vienes y los cuentas a tus familiares y tus familiares te dicen, pero tú, ¿qué te pasa? ¿Por qué piensas de esas cosas? Y te sientes menospreciado. Te digo en este momento que aunque las personas te menosprecien, Dios te levanta, Dios te va a exaltar y Dios te va a poner por cabeza y no por cola, mi querido joven. También un sueño en lo espiritual. Tal vez tengas un llamado de Dios en un ministerio. Tal vez te esté llamando a ser pastor, tal vez te esté llamando a ser evangelista, a ser profeta, a servir en el grupo de alabanza, a ir en el grupo de evangelismo, a predicar la palabra de Dios. Y tal vez otros hermanos de la iglesia o tus mismos familiares te menosprecian, te dicen que no vas a poder, te dicen que tú eres muy joven, que cómo te va a utilizar Dios. Pues tú le puedes demostrar que así va a ser, porque Dios, mi querido hermano, Dios no ve tu edad, Dios ve tu corazón, Dios ve la disposición que tú tienes para servirle. Sí, también no tener temor de ir a cumplir ese propósito o ese don que Dios nos da, porque Él nos va a acompañar siempre y Él prometió estar con nosotros siempre hasta el final del tiempo. Entonces usted no se sienta solo, joven. No se sienta solo de hacer o cumplir ese propósito, de querer tocar en la iglesia, de querer cantar en el coro, de querer predicar, porque Dios va a estar ahí contigo para fortalecerte, para que puedas cumplir ese propósito, para que puedas hacer las cosas correctas, para que nunca te sientas solo. Aunque todos los demás te menosprecien, el Señor no te va a menospreciar. Así es. Ahora, para ir concluyendo, mi querido hermano, tú también puedes ser un propio enemigo tuyo. ¿A qué me refiero? O tú mismo te puedes refrenar el temor que tienes a servirle, el temor que tienes a mostrarte como hijo de Dios. Eso puede refrenar el propósito que Dios tiene en ti, mi querido hermano. Deja de ser un espectador, mi querido joven. Deja de ser un espectador y empieza a ser un hacedor. Empieza a ser un luchador. Empieza, mi querido hermano, a hacer el propósito de Dios. Véanlo de esta manera. Vean que cuando David, cuando el ejército de Israel se iba a enfrentar, vieron a Goliat.
mis queridos hermanos, vieron a Goliat y temieron. Dijeron, ¿cómo nos vamos a enfrentar a este gigante? Pero David no se fijaba en eso. David tenía la convicción de que iba acompañado de Jehová, mi querido hermano. Y él no se quedó ahí viendo como ellos, no se quedó viendo pasmado, con miedo, con temor. Él dijo, voy a ir a enfrentar a este gigante, porque con Dios todo lo puedo. Él sabía en quién creía y en quién estaba, tenía su confianza, que era en el Señor. Entonces no tuvo temor de hacer las cosas, porque sabía que el Señor le iba a dar la victoria. Amén, amén, así es. Así que deja de ser un espectador y ponte bajo las órdenes de nuestro Dios, que lo único que quiere es que tú le sirvas, que lo único que quiere es que tú avances en el reino de los cielos, mi querido joven. Esto fue Iglesia Somos Revolución Juvenil. Aquí su amigo y servidor Giancarlo. Un saludo a Sandra López, buenas noches. Así es, buenas noches, buenas noches. Mucho gusto, un placer haber estado aquí y espero estar más con ustedes aquí en este en vivo. Muchas gracias, bendiciones y que pasen una linda noche de viernes. Bendiciones. Amén.